Hola a todos. Hoy contamos 15 datos sorprendentes sobre monumentos famosos. Estas estructuras icónicas guardan secretos y misterios que no mucha gente conoce. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El Monumento a Lincoln. El Monumento a Lincoln está ubicado en el extremo occidental del National Mall, en Washington, D.C. Fue inaugurado en 1922. Diseñado por el arquitecto Henry Bacon, se inspira en el Partenón de Atenas. El monumento es famoso por su imponente estatua de Abraham Lincoln, que mide 5,8 metros de altura y está tallada en mármol. Originalmente estaba pensado para ser más pequeño. El tamaño de la estatua se aumentó para que coincida con la grandeza del espacio que ocupa. Y curiosamente, las manos de Lincoln están esculpidas para formar las letras A y L, un lenguaje de señas estadounidense, un tributo a su firma de un estatuto federal para una universidad que se especializa en educación para sordos y el corazón de la audiencia dentro de las casas conmemorativas. Inscripciones del discurso de Lincoln en Gettysburg y su segundo discurso augural en sus paredes norte y sur, respectivamente. El exterior está rodeado por 36 columnas de puertas que representan el número de estados de la Unión. En 1865, encima de esas columnas, un mural enumera los nombres de los 50 estados junto con las fechas en que se unieron a la Unión. Una característica agregada, número 14. Fontana di Trevi. Fontana di Trevi en Roma es una de las fuentes más famosas del mundo ubicada en el distrito de Trevi. Fue diseñada por el arquitecto Nicola Salvi en estilo barroco y completada por Panini en 1762. La fuente marca el final del Aqua Virgo, un antiguo acueducto romano que ha estado suministrando agua a Roma desde hace más de 2000 años. Su nombre Trevi deriva del latín trivium, que indica el cruce de tres calles en el centro de la fuente. Está la figura de Oceanis, el dios de toda el agua, que representa montado en un carro en forma de concha tirado por dos caballitos de mar, uno tranquilo y el otro rebelde, que simboliza los diferentes estados de ánimo del mar que flanquean a Oceanis. Son las estatuas de abundancia y salud, cada una con símbolos de sus dominios, enmarcadas por un gran arco que recuerda a un arco triunfal sobre las figuras principales. Esculturas intrincadamente talladas que relatan los orígenes de Aqua Virgo. Un panel representa a una joven virgen dirigiendo a los soldados romanos a la fuente de agua, una leyenda que explica el nombre del acueducto. La fuente de Trevi también es conocida por sus tradiciones culturales, en particular los rituales de lanzamiento de monedas. La leyenda dice que si un visitante arroja una moneda por encima de su hombro izquierdo hacia la fuente, se les garantiza el regreso a Roma. Esta práctica no es solo una actividad turística divertida, sino también una importante recaudación de fondos que recauda alrededor de $4,000 por día. Estos fondos se utilizan para apoyar a los residentes menos afortunados de Roma. Número 13. El Monumento de Monas. El Monumento de Monas, oficialmente conocido como Monas Nacional, se alza con orgullo en el centro de Yakarta, en Indonesia. Con una altura de 132 metros, simboliza la independencia de Indonesia y sirve como un faro de orgullo nacional iniciado por el presidente Sukarno. El monumento conmemora la lucha de Indonesia por la libertad de la construcción bajo el dominio colonial holandés. Comenzó en 1961 y concluyó en 1975 con un diseño rico en simbolismo. El diseño fue un esfuerzo de colaboración entre el arquitecto Friedrich Chiban y el escultor Edison Aro. Combina elementos arquitectónicos tradicionales de Indonesia con influencias modernistas, creando una estructura distintiva, visible en toda la ciudad. La forma del obelisco refleja la dualidad de la naturaleza y el equilibrio del universo, aspectos clave de la cultura y la espiritualidad de Indonesia. La parte superior, en forma de llama, adornada con 50 kilogramos de oro, simboliza el espíritu de libertad y la duradera llama de la independencia de la nación. La base de Monas alberga un museo dedicado al movimiento de independencia de Indonesia. Ahora este museo muestra imágenes y exhibiciones que destacan eventos y figuras importantes en la lucha contra el colonialismo.
El monumento también cuenta con un ascensor que lleva a los visitantes a las plataformas de observación en la parte superior, que ofrece vistas panorámicas de Yakarta. Número 12. El Palacio de Versalles. La familia real francesa, por supuesto, pasará a la historia como una de las más opulentas de todos los tiempos, y aunque el país ya no tiene un monarca, su influencia histórica aún se puede ver en todas las estructuras que quedan. El Palacio de Versalles es sin duda el más impresionante y tal vez no sorprenda que sea uno de los sitios turísticos más visitados en el planeta, ubicado a las afueras de París, en Versalles. Originalmente era un modesto pabellón de caza construido por Luis XIII. Aunque su hijo Luis XIV lo transformó en un palacio, fue quien trasladó allí la corte francesa y el gobierno en 1682. El palacio se convirtió en el centro del poder político en Francia, hasta que la familia real se vio obligada a regresar a París durante la Revolución Francesa en 1789. La arquitectura y el diseño de Versalles representan el pináculo del arte barroco francés e influyen en residencias de toda Europa. Su amplio diseño incluye el Salón de los Espejos, la Capilla Real y la Ópera. Ahora bien, cada uno de estos espacios fue meticulosamente planeado y decorado para mostrar la gloria y el poder del rey Luis XIV. El Salón de los Espejos, con sus 357 espejos frente a 17 ventanas que dan a los jardines, es típico de la grandeza de Versalles. Y hablando de los jardines de Versalles cubren casi 2.000 acres y son un excelente ejemplo del estilo formal francés. Número 11. La Gran Pirámide de Cholula. Si se le pidiera el nombre de la pirámide más grande del mundo, podrías pensar en la Gran Pirámide de Giza de Egipto debido a la altura. Sin embargo, el récord de la pirámide más grande por volumen en realidad pertenece a la Gran Pirámide de Cholula, ubicada en Puebla, México. Aunque no es tan alta como las pirámides de Egipto, es significativamente más ancha y está construida con ladrillos de adobe. La pirámide ha quedado en gran medida oscurecida por la vegetación a lo largo de los siglos, lo que hace que se parezca más a una colina natural que a una estructura hecha por el hombre. Su construcción comenzó hace unos 2300 años, en el período preclásico, y continuó a través de varias etapas hasta el siglo IX después de Cristo, con cada civilización sucesiva en la región, agregando y modificando la estructura existente, contribuyendo a su inmenso tamaño. La base de la pirámide se extiende aproximadamente 457 metros y tiene una altura de aproximadamente 66 metros y cubre un área de 55 acres. La pirámide presenta una construcción en capas, con 6 estructuras superpuestas, cada una construida en la parte superior. La anterior es una práctica típica en la arquitectura mesoamericana, lo que ha resultado en un complejo laberinto interno de túneles y pasadizos, algunos de los cuales han sido explorados y abiertos al público. En la cima de la pirámide hoy se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, erigida por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Número 10. Big Ben. El Big Ben es uno de los monumentos más emblemáticos de Londres, en el que se encuentra en el extremo norte del Palacio de Westminster. Aunque comúnmente se lo conoce como Big Ben, este nombre en realidad pertenece a la campana dentro de la torre que se llama oficialmente Torre Isabel, terminada en 1859. Esta estructura de estilo neogótico se eleva a 96 metros y ejemplifica arquitectura e ingeniería victoriana. La torre, diseñada por Augustus Poin en estilo neogótico, es parte del diseño de Charles Barry para el nuevo Palacio de Westminster, que fue reconstruido después de un incendio en 1834. La Torre del Reloj, dentro de una maravilla de ingeniería de precisión, fue creada por un fabricante de relojes, Edward John Dent, y luego completado por su hijastro Frederick Dent, conocido por su precisión. El péndulo del reloj se puede afinar agregando o quitando monedas de 1 centavo británicas antiguas que ajustan su centro de masa y alteran la sincronización del reloj. Cada una de las esferas del reloj mide aproximadamente 7 metros de diámetro, con manecillas de minutos que miden 4,3 metros de largo y están hechas de hierro fundido para estar iluminadas para dar visibilidad en todo momento. Número 9. La Isla de Pascua.
La isla de Pascua, o Rapa Nui, ocupa un lugar entre los lugares más misteriosos del mundo, en gran parte, debido a las casi 1000 estatuas esparcidas por su paisaje. Esta remota isla en el Pacífico Sudeste es un territorio chileno y es famosa por sus estatuas Moai, talladas por el pueblo Rapa Nui entre 1400 y 1650 después de Cristo. Se creó a partir de una zona volcánica resistente, una zona relativamente blanda. Estas figuras humanas monolíticas hicieron que la escultura fuera más manejable para los isleños. Las estatuas varían en altura. Las más altas alcanzan aproximadamente 10 metros y pesan hasta 8,82 toneladas. Los Moai son predominantemente reconocidos por sus manos de gran tamaño, con cejas prominentes, narices largas y barbillas distintivas. Curiosamente, mientras que estas cabezas son la parte más icónica de las estatuas, los investigadores han descubierto que muchos Moai tienen cuerpos completos que tradicionalmente estaban enterrados hasta el cuello en la arena. Los métodos utilizados para crear y colocar estas estatuas siguen siendo un misterio, especialmente dado su tamaño y las distancias a las que se movieron desde la cantera principal, donde se tallaron el 95% de ellas. Finalmente se colocaron en plataformas de piedra llamadas AO. El peso sigue desconcertando a historiadores y arqueólogos, mientras que su propósito preciso aún se debate. Número 8. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china, construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros de longitud, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio. En cuanto al material de la parte de la muralla construida durante la dinastía Qin, la materia prima depende de la disponibilidad de tierra, mientras que el diseño y la ubicación de torres de vigilancia, cuarteles y los pasajes son seleccionados sobre la base de las ventajas estratégicas que ofrece la configuración física de las regiones. Las paredes se construyen en capas alternas de grava triturada y cañas. Fueron cubiertas con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de escalar. Número 7. El Monumento a Washington ocupa un lugar destacado en el National Mall de Washington, D.C. El Monumento a Washington sirve como uno de los telones de fondo más emblemáticos del planeta, dedicado a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. El monumento se eleva a una altura de 555 pies o 169 metros y simboliza los ideales de la construcción de la libertad y la democracia. La construcción comenzó en 1848 y concluyó en 1884. El monumento fue diseñado por el arquitecto Robert Mills y su forma de obelisco refleja la preferencia arquitectónica neoclásica de la época. La piedra angular se colocó el 4 de julio de 1848 durante una ceremonia a la que asistieron miles de personas, incluido el presidente James K. Polk y el congresista Abraham Lincoln. El proyecto enfrentó numerosos desafíos, incluidas dificultades financieras y la guerra civil, que retrasó significativamente el progreso. El plan original incluía una base elaborada, pero debido a limitaciones presupuestarias, el diseño se simplificó. La sección inferior del monumento se construyó con granito de mármol y arenisca. Exhibe un cambio notable de color, aproximadamente a un tercio del camino hacia arriba, donde la construcción se detuvo durante casi 2 décadas. Durante esta pausa, se agregaron algunos grafitis de la época de la Guerra Civil a su superficie,
y después de la Guerra Civil, el esfuerzo para completar el monumento se reanudó bajo el liderazgo del ejército y el cuerpo de ingenieros dirigido por el teniente coronel Thomas Lincoln Casey. Número 6. La Ópera de Sídney. La Ópera de Sídney se erige como la estructura más emblemática de Australia, ubicada en el puerto de Sídney. Es conocida por su distintivo concepto de diseño de Psyche, originado a finales de la década de 1940, cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur reconoció la necesidad de un lugar exclusivo para producciones teatrales a gran escala. En 1956 se lanzó un concurso de diseño internacional que atrajo a 233 participantes de 32 países. Fue el diseño innovador del arquitecto danés y su hijo el que se inspiró en la imagen de velas ondeando en el viento que finalmente ganó. La construcción comenzó en 1959, pero se vio empañada por desafíos importantes, especialmente con el complejo diseño del techo. Hudson imaginó carcasas de concreto prefabricadas, cada una de las cuales era un segmento de una esfera para crear la apariencia curva única de la estructura. Sin embargo, los problemas de ingeniería y construcción llevaron a retrasos sustanciales y sobrecostos presupuestarios que dispararon el proyecto inicial de 4 años y $7 millones a 14 años, y un costo de $102 millones. El interior, rediseñado por los arquitectos australianos Peter Hall, Lionel Todd y David Littlemore después de la partida de Hudson, incluyó una serie de teatros y salas entrelazados adecuados para varios géneros de artes escénicas. La más grande, la sala de conciertos, con capacidad para más de 2.600 personas, es famosa por su acústica excepcional. Número 5. La Ciudad Prohibida. La Ciudad Prohibida es un complejo palaciego situado en Pekín, capital de China, durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing. Fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político del gobierno chino. En la actualidad, es una atracción turística que alberga el Museo del Palacio, construido entre 1406 y 1420 por orden del emperador Yongle. El complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. El conjunto ejemplifica la arquitectura palacial tradicional de China y ha influido en el desarrollo cultural y arquitectónico de Asia Oriental y otras partes del mundo, por lo que la Ciudad Prohibida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Además, está considerado por la UNESCO como el mayor conjunto de estructuras antiguas de madera en el mundo. Desde 1925, la Ciudad Prohibida está gestionada por el Museo del Palacio, que cuenta con una extensa colección de obras de arte y objetos que pertenecieron a las colecciones imperiales de las dinastías Ming y Qing. Parte de la antigua colección del museo se encuentra hoy en el Museo Nacional del Palacio en Taipei, pues ambos museos pertenecieron a la misma institución y se dividieron tras la Guerra Civil China. Número 4. La Esfinge del Antiguo Egipto sigue siendo un pináculo de la civilización humana primitiva, rica en misterios que continúan cautivando. La Esfinge, que se alza majestuosamente en la meseta de Giza, cerca de El Cairo, junto al río Nilo, personifica esos enigmas. La estatua de piedra caliza de la que emerge el cuerpo de un león con cabeza de humano mide unos 73 metros y se eleva a una altura de unos 20 metros, lo que la convierte en una de las esculturas más antiguas y emblemáticas de la Tierra, que se cree que fue construida hace unos 4.500 años durante el reinado del faraón Kefren. Se cree que la Esfinge representa al propio Kefren. Se encuentra cerca de su pirámide dentro del complejo de la pirámide de Giza, lo que sugiere un vínculo simbólico entre el lugar de descanso eterno del faraón y este guardián monumental. El propósito y el simbolismo de la Esfinge han sido debatidos durante mucho tiempo en la mitología egipcia. El león simboliza fuerza y protección. El león con cabeza humana, por lo tanto, probablemente representa el poder divino y la autoridad protectora del faraón, que actúa como guardián de la Acrópolis de Giza contra cualquier fuerza malévola. Un aspecto intrigante de la Esfinge es su expresión, a menudo descrita como la sonrisa de la Esfinge.
Esta sonrisa sutil añade capas de misterio que proyectan un Kefren sereno pero inescrutable. Mientras que la mayoría de las representaciones y fotografías se centran en su rostro y su cabeza, la esfinge también presenta una cola que se enrosca alrededor de su espalda, un detalle que rara vez se ve o incluso se menciona. Número 3. Las Torres Petronas. Las Torres Petronas, que ocupan un lugar destacado en Kuala Lumpur, Malasia, son rascacielos gemelos icónicos que se elevan a una altura de 41,9 metros. De 1998 a 2004 ostentaron el título de los edificios más altos del mundo y siguen siendo las torres gemelas más altas hasta la fecha. Su construcción comenzó en 1992 y concluyó en solo 6 años, lo que refleja su ambición de posicionarse como una potencia económica global desarrollada por la compañía petrolera nacional Petronas. Las torres fueron diseñadas para encarnar las aspiraciones y el patrimonio cultural de Malasia, con elementos arquitectónicos inspirados en el arte islámico, incluido su plano de planta basado en una estrella de 8 puntas común en la arquitectura islámica. Cada torre fue construida por un consorcio de construcción diferente, una decisión estratégica que aseguró su finalización en el tiempo. Las torres presentan un diseño estructural que combina un núcleo de hormigón de alta resistencia con una fachada de vidrio de acero que proporciona estabilidad y una apariencia visual. Ambas quedan unidas por una pasarela que se entrelaza entre los pisos 41 y 42 de la edificación. Es el edificio más alto del mundo de estas características y en la actualidad se ha convertido en un símbolo de la ciudad, por lo que para todos los visitantes es una parada casi obligatoria si vas a la capital malaya. Número 2. La Torre de Londres. La Torre de Londres es una de las estructuras más emblemáticas e históricamente significativas de Inglaterra. Se encuentra a orillas del río Támesis, inicialmente construida por Guillermo el Conquistador a finales del siglo XI. Tras su victoria en la batalla de Hastings, la torre tenía como objetivo consolidar su control sobre Londres. Esta formidable torre de piedra, conocida como la Torre Blanca, se completó alrededor de 1078 y sirvió no solo como residencia real, sino también como un potente símbolo de la autoridad normanda sobre la población inglesa conquistada a lo largo de los siglos. La Torre de Londres ha sufrido numerosas ampliaciones que evolucionaron desde una simple torre del homenaje en un vasto complejo de edificios rodeados por murallas defensivas y un foso. Los sucesivos monarcas agregaron varias estructuras, incluidas las salas interiores y exteriores que albergaban barrios residenciales, capillas y fortificaciones adicionales. La historia de la torre está impregnada de su papel como una prisión notoria que confinó a figuras famosas. Ha sido un punto focal de traición y alto drama político. Además, desde el siglo XIV ha sido el hogar seguro de las joyas de la corona británica, que continúan utilizándose en las ceremonias de coronación hoy en día. De forma menos conocida, un aspecto de la historia de la torre es su función como uno de los zoológicos más antiguos del mundo. Número 1. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, sin duda, una de las estructuras más emblemáticas del mundo, se erige como el monumento de pago más visitado a nivel mundial. Construida originalmente como pieza central de la Exposición Universal de 1889 en París para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, la torre alberga historias y hechos que muchos tal vez no sepan. Contrariamente a la creencia popular, la torre no fue diseñada por el propio Gustave Eiffel, sino por dos ingenieros, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, que fueron empleados de la compañía de Eiffel. El diseño se desarrolló inicialmente fuera de los proyectos oficiales de la compañía, y Eiffel mostró poco interés hasta que reconoció su potencial y decidió comprar los derechos de patente de los ingenieros. Luego promovió el diseño bajo el nombre de su empresa. Curiosamente, existe una historia, aunque no confirmada, de que Eiffel propuso por primera vez la construcción de la torre a la ciudad de Barcelona,
pero el proyecto se trasladó a París después de que se rechazó la propuesta. La construcción de la torre se extendió entre 1887 y 1889, alcanzando una altura de 330 metros, equivalente a un edificio de 82 pisos. Una vez finalizada, superó al monumento a Washington como la estructura hecha por el hombre más alta del mundo, récord que mantuvo durante 41 años. Desde una estructura que Gustave Eiffel inicialmente dudaba en abrazar, la Torre Eiffel ha surgido como un ícono perdurable de la cultura y la arquitectura global. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.